Muy bien, vamos a continuar. Esto es cálculo 2, lo dejamos ahí. Lo que les decía ayer hemos terminado de ver el cálculo de las derivadas. Ahora vamos a entrar a aplicaciones. De las derivadas. Y aquí vamos a ver la aplicación más importante que se llama, a ver, vamos a poner esto, vamos a poner números. Máximos y mínimos. A ver, vamos a ir directo al grano. Espero que me estén escuchando. ¿Me están escuchando? Por favor, ¿me pueden confirmar antes de continuar? A ver, aquí voy Sí, a... que se lo escucha. Perfecto, muchas gracias. A ver. Vamos a trazar acá nuestro sistema de coordenadas. En el plano. Eje X, eje sub Y. Aquí tenemos el origen. Bueno, a ver, ¿de qué se trata cuando hablamos de máximos y mínimos? Aquí voy a graficar una curva. Fíjense acá. Aquí tengo la curva de una función f de x. Fíjense en esta gráfica, en esta curva, estas elevaciones, estas montañas, cerros. A estas montañas se llaman máximos. ¿Ok? A ver, por ejemplo, acá. A este punto. A este le llamamos máximo. Aquí también hay otra elevación. También le vamos a llamar máximo. ¿Cuál será la diferencia entre este y este? ¿Qué ven del gráfico? ¿Qué les llama la atención? Ambos, fíjense, son elevaciones, son montañas. Fíjense este máximo, este punto, esta cresta, como ahora está, ¿verdad? Ese término se utiliza hoy en día, ¿no? Cresta. En agosto dice que vamos a llegar a la cresta es del COVID, ¿verdad? En agosto. Así que agosto hay que cuidarnos, vamos a llegar a este punto máximo. Y luego dice que la curva va a empezar a descender. Es lo que están mencionando los médicos, ¿no? Los que saben de este tema. Fíjense, aquí hay una cresta y aquí hay otra cresta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Fíjense, esto es una cresta, pero fíjense, local, en este sector, en esta zona, es máximo. Si ampliamos el análisis a otras zonas,
empiezan a aparecer valores que están encima de este. Aquí está, fíjense. Hasta llegar a este punto, a esta cresta. Esta cresta, no hay otro valor mayor a esta cresta. Entonces, fíjense acá. A este máximo le vamos a llamar máximo relativo. O también se le llama local. Máximo relativo. Máximo local. Máximo de una zona, de un intervalo. A este, si este es relativo, si tomamos el gráfico como tal, este es el máximo absoluto. No hay otro valor mayor a este. Absoluto, no sé si lleva así. Absoluto. Absoluto, no lleva así. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahí tenemos dos tipos de extremos, dos tipos de máximos. Absoluto, relativo. Y lo mismo, vamos ahora al otro extremo. Fíjense acá, tenemos esta entrada, este valle, esta depresión. A estos valles le vamos a llamar mínimos. Acá tengo ese punto, le vamos a llamar mínimo. Voy a subir un poquito la gráfica. Mínimo. Fíjense, bajo la misma lógica de los máximos, este mínimo es un mínimo absoluto o un mínimo relativo. Es uno relativo, fíjense. En esta zona, este es el mínimo, pero si ampliamos el análisis a otras zonas, aquí hay valores que están debajo, fíjense, aquí está mucho más abajo. Entonces, este es un mínimo relativo. Relativo o mínimo local. Si suponemos que estos extremos son parte del análisis, a ver, voy a ampliar este gráfico para ver de otra forma. Espero que me salga bien. Voy a ampliar esta gráfica. Voy a hacer hasta ahí. Fíjense acá, lo mismo que en los máximos. Aquí tenemos otro mínimo. Supongamos que esta función termina acá y termina acá. No hay más. Esto no continúa, esto no continúa. Entonces, este mínimo es absoluto. Es el menor de todos. No hay otro valor menor a este. ¿Okay? De esto es lo que se trata entonces en este capítulo, de hallar estas crestas, ya sean absolutos o sean relativos. De hallar estos extremos. Fíjense acá, voy a resumir. Estamos hablando de extremos. Valores extremos de una función. Aquí hemos visto que por un lado tenemos los máximos. No, a ver, vamos a hacer. Por un lado tenemos elevaciones.
estas montañas, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos elevaciones, depresiones. Tal vez para que se entienda más claramente, valles. Tenemos elevaciones y tenemos depresiones. A las elevaciones se llaman máximos. Máximos. Y a las depresiones se llaman mínimos. ¿Ok? Y cuando hablamos de ambos, estamos hablando de extremos. Entonces, ¿cómo hallamos estos extremos, sean máximos o mínimos? Esa es nuestra pregunta. Se entiende, creo, a partir de este gráfico y este análisis, ¿cómo les puedo decir? Lógico. Se entiende. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo localizamos estos extremos? Vuelvo a repetir. Entonces acá vamos a empezar con la primera parte. Puntos críticos. Estos extremos se encuentran en los llamados puntos críticos. Entonces, ¿qué es un punto crítico? Un punto C es un punto crítico. De f, de la función f, sí. Si cumple una de estas dos condiciones. A ver, 1. La derivada de la función es igual a 0. O la derivada no está definida. A ver, aquí hay que corregir una cosita. Estamos analizando de un punto C. La derivada en ese punto es 0. La derivada en ese punto no existe, no está definida. Si cumple una de esas condiciones, ese punto es un punto crítico. A ver, gráficamente, ¿qué significa esto? Esto queda más claramente en forma gráfica. A ver, la primera condición. ¿Qué significa que la derivada sea igual a 0? Eje X, eje Y. A ver, aquí vamos a graficar una función. Ahí está, salió bien. Fíjense acá. Aquí esta función tiene una cresta. Este punto. Esta cresta se encuentra en un punto C. En un punto C.
que se llama punto crítico, ¿verdad? Ya, después lo dejamos ahí. Este punto es un punto crítico. ¿Por qué? Primera condición, dice que la derivada es igual a 0. Si recordamos la clase de ayer, la derivada geométricamente representa ¿qué? Hemos dicho la recta, bueno, la pendiente. La derivada geométricamente hablando representa la pendiente de la recta tangente. Entonces, cuando hablamos de derivada igual a 0, ¿de qué estamos hablando? Que la pendiente es igual a 0. ¿Y eso qué es decir? ¿Cómo será la tangente? Pendiente igual a 0. Eso significa que la tangente es horizontal. Tangente horizontal. Veamos acá, en nuestro ejercicio. Estamos acá. Más claro que se puede. Ahí está, creo que va a salir bien. Ahí está, fíjense. En este punto, en esta cresta, justo en la cresta, donde la derivada es igual a 0, la tangente es horizontal. Tangente horizontal. Entonces, si cumple esto, este punto es un punto crítico. ¿Ok? En los extremos, no, en los puntos críticos se encuentran los extremos. Así es. Vamos a ver la segunda situación. Pasamos acá. Nuestros ejes. Ya. Ahí está. Eje X, eje Y. Voy a hacer un gráfico con verde, estamos haciendo. Fíjense, este gráfico un poquito exagerado, pero existen estos gráficos. Fíjense acá, aquí sí es una cresta, fíjense esta punta. Es un máximo, es un extremo, no es una punta, es un valor extremo. Entonces, este extremo se encuentra en punto C. Y en este punto, calcule alguien la pendiente de este punto. Simplemente en esta cresta, en este vértice, la derivada estamos. Aquí la derivada en este punto no existe. En ese punto extremo, la derivada no existe. Entonces, este punto, este es un punto crítico. Aquí hemos dicho, en este punto, me faltaba esto, vamos a complementar en este punto, la derivada es igual a 0. Ahora voy a escribir mejor. Este marcador a veces
la derivada, ahí no, es igual a 0. ¿Y esto qué significa? Que la tangente es horizontal. Dos situaciones donde se presentan los puntos críticos, o cuando un punto es crítico, cuando su derivada en ese punto es igual a 0. ¿Eso qué significa? Geométricamente que la recta tangente es horizontal, que la pendiente es 0. Un punto es crítico también cuando la derivada en ese punto no existe. Esto vamos a ver con ejemplos, cuando se da esta situación. A ver, vamos a hacer ejemplos rápidamente. Ejemplo. A ver. 1. A ver acá. Hallar los puntos críticos. Hallar los puntos críticos de las siguientes funciones. Uno. A ver qué función utilizamos. A ver esta función. F x igual. Un poco para que vean ustedes las dos situaciones. Aquí a 3/5, 4 menos x. Ya. Tengo esta función. Me preguntan, hallar los puntos críticos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense acá, los puntos críticos están en base a la derivada, a la primera derivada. Lo que tenemos que hacer es derivar. Entonces, derivando f', derivamos esta expresión. Fíjense, aquí tenemos un producto. Aplicamos la regla del producto. La derivada del primero. 3/5 x y este le reducimos en 1. ¿Cuánto nos queda? Menos 2/5 por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es menos 1. Ahí está. Esa es la derivada. Ahora, siguiente paso. Esta derivada igualamos, a ver, primero, a ver, ¿qué hacemos acá? Primero simplificaremos. Haremos operación. Aquí no se ve muy claramente, no se entiende. A ver, entonces, simplificando. Aquí tenemos que hacer mucha álgebra. Voy a continuar. ¿Esto cómo queda? Este término, a ver. Este exponente negativo bajamos al denominador. ¿Qué tengo? 3/5, 4 menos x sobre x a la 2/5.
fracciones. Entonces hacemos suma de fracciones. Sumar acá, con común denominador x a la 2 quintos. Y aquí cómo va a ser. Con este 5, ¿no? Aquí lo voy a poner este 5, ¿ok? Esto entre esto es 1 multiplicado por esto y aquí me queda, aquí voy a desarrollar este producto. 3 por 4, 12 menos 3x. Eso es eso. Menos. Esto por esto, directamente. ¿Esto cuánto va a ser? 5 x. ¿Esto cuánto va a ser? Esto por esto. ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? 5x nomás, sí. Exactamente. Bien, ahí estás despierto. Sumando sus exponentes, fíjense. 3 más 2, 5. 5 sobre 5, 1. Perfecto. Ahí está, se está simplificando. Y aquí entonces, aquí voy a resumir. Entonces, después de hacer estas operaciones algebraicas, nos queda aquí. Tengo 3 menos 5 menos 8. Aquí tengo 12 menos 8x sobre 5x a la 2 quintos. Ahí está. Nuestra primera derivada. Oh, aquí estoy hablando, estoy pensando en derivadas de orden superior. Aquí tengo la derivada. Ahora, estamos buscando ¿qué? Los puntos críticos. Para eso, esta derivada lo que hacemos es igualar a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? 12 menos 8x sobre 5x 2 quintos igual a 0. ¿Verdad? Y ahora resolvemos esta ecuación. ¿Qué hemos dicho? Aquí tenemos una fracción igual a 0. ¿Qué significa eso? Que el numerador es 0. Cuando tenemos una fracción igual a 0, directamente nos concentramos en el numerador y nos olvidamos del denominador. Entonces aquí yo despejo x directamente. ¿Y cuánto vale x? 12. Esto pasa al otro lado. 8 pasa a... Tengo que 12 sobre 8, ¿verdad? Simplificamos. Cuartas 3, cuarta 2. Entonces, x igual a 3 medios. Ahí está. Este es un punto crítico. En este punto crítico, la derivada es igual a 0. Derivada igual a 0 significa pendiente horizontal. Ahora, la otra situación. F' de x no existe. ¿Cuándo no existirá? Esta es la derivada. Esta derivada no existe ¿cuándo? Cuando el denominador sea 0. ¿Se acuerdan cuando hemos visto funciones? Hay 3 situaciones donde una función no está definida. Cuando el denominador es 0, cuando el radicando de un radical de índice par es negativo y cuando el argumento de un logaritmo es 0 o negativo. Igual acá, fíjense, haciendo el mismo análisis. Aquí tengo la función derivada, si ustedes quieren. Tengo esta
función. Esta función es una función fraccionaria. Tiene aquí un denominador. Esta función derivada no va a existir cuando sí el denominador es igual a 0. Y eso está acá. Entonces, de ahí, lo siguiente. Aquí tenemos cuando el denominador se va a anular, cuando x sea igual a 0. X igual a 0. ¿Se entiende? A ver. Voy a acá. Vamos a encerrar nuestras respuestas para que vean más claro. Acá tengo esto. En este punto, la derivada es 0. Ya está claro eso. En este punto, el denominador se anula. X igual a 0, yo reemplazo acá y tengo división entre 0. En este punto, la derivada no existe. En este punto, la derivada no está definida. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a las condiciones del punto crítico, ya hemos visto. En 3 medios, la derivada es 0. En x igual a 0, la derivada no está definida. Entonces, aquí tenemos los dos puntos críticos de esta función. Ahí están los dos casos donde se presentan los puntos críticos. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, fíjense acá. Aquí tengo dos puntos críticos. Ahora la pregunta que me hago, en estos dos puntos, ¿qué tipo de extremos existirá? Es decir, ¿habrá un máximo o habrá un mínimo? Pues ahora viene la siguiente parte, lo que le vamos a llamar, voy a ver esto ya en los márgenes. Le vamos a llamar nosotros clasificación de los puntos críticos. Clasificación de los puntos críticos. Para eso tenemos dos criterios de clasificación. El primero, ¿qué pasó con el marcador? El criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada. Y el otro sería el criterio de la segunda derivada. A ver, vamos con este, nos concentramos en eso. Clasificación de los puntos críticos. Criterio de la primera derivada. Si C es un punto crítico, entonces, a ver, 1 y ¿cómo funciona este criterio?
Si f', la derivada de esta función, cambia de positivo a negativo, en C, entonces f tiene un máximo local en C, máximo. Voy a mencionar las tres situaciones que se pueden presentar y luego vamos a analizar. Segunda situación. Si f' pasa de negativo a positivo, en C, entonces f tiene un mínimo local en C. Tercera situación. Si f' no cambia de signo en C, entonces f, la función, no tiene extremo local en C. Ahí están las tres situaciones que se pueden presentar aplicando este criterio de clasificación de la primera derivada. A ver, vamos a analizar cada uno de estos criterios en forma gráfica. Y ahí se van a dar cuenta ustedes claramente. A ver, vamos a ver el primer caso. X, Y. A ver, vamos a graficar nuestra función. Ya, ahí tengo una función. Y esta función, fíjense acá, en este punto, tiene un máximo, ¿verdad? Aquí tenemos un máximo. A ver, a ver, acá. Voy a graficar una tangente. Y también voy a graficar otra tangente en el otro lado. Ahí está. Se ha pegado mucho. Voy a volver. Acá. Ya. Fíjense, aquí está el extremo, el máximo.
Aquí es el punto crítico. Ahora, en este punto crítico, aquí tengo un máximo. ¿Cómo determino que es máximo? Aquí está, dice, fíjense, la derivada cambia de positivo a negativo. Aquí lo que este criterio está utilizando es el significado geométrico de la derivada. La derivada, repito, geométricamente hablando, representa la pendiente de la recta tangente. Fíjense en este sector. Aquí la derivada, aquí, a ver, pechito. A ver. Aquí la derivada. Ay, este eje me molesta. Este eje, voy a mover este eje un cachito. No. Vamos a cambiar el color. Tengo el eje bien. Bueno, ahora sí. Acá, fíjense acá. Aquí tengo esta recta tangente. Y aquí tengo esta otra recta tangente. A ambos lados del punto crítico. ¿Cómo es esta tangente? ¿Cómo será la pendiente de esta recta tangente? Es positiva, fíjense, esta recta está creciendo. Y es acá. Y a medida que avanzamos a X, va aumentando. Entonces, esta es pendiente positiva. Acá la pendiente de esta función es mayor que 0, positiva. A este lado, fíjense, la z va disminuyendo, vamos a aumentar, avanzando en X y va disminuyendo. Aquí la pendiente de esta función es negativa. Ustedes ya han visto, ¿verdad? Hay pendiente positiva y pendiente negativa. A esto se llama pendiente creciente también y aquí decreciente. Entonces fíjense acá, aquí la pendiente es positivo y aquí es negativo. La pendiente alrededor de este punto está cambiando de positivo a negativo. Y eso nos indica que en este punto tenemos un máximo. ¿Ok? Entonces creo que ya está. Ya se entiende a partir de este gráfico a qué o cómo funcionan estos criterios. A ver, vamos a ver el segundo caso rápidamente. Ay, caramba. Este volador. Ya. X. Y. Graficamos ahora. Graficamos un mínimo. Ahí está, salió bien. Y aquí es el mínimo, ¿no? Y aquí es el punto crítico. Definimos dos rectas tangentes a ambos lados. Ay, no. A ver,
que rehacernos esto. Ahí está. Perfecto. Fíjense, acá tenemos esta recta tangente, aquí tenemos otra recta tangente. ¿Cómo es aquí la pendiente? Menor que 0, negativo. Pendiente negativa. Acá. Pendiente positiva. Derivada mayor que 0. Aquí es negativo. Aquí es positivo. Entonces, fíjense, alrededor del punto C, la pendiente cambia de negativo a positivo. La derivada cambia de negativo a positivo. Estamos acá. De negativo a positivo. Entonces, acá estamos hablando de un tercer caso, rápidamente. ¿Cómo se desdecida? X. Bien. Cambiamos. A ver. ¿Cómo se desdecida? Para ver la sensación. Ahí está. Aquí, fíjense, aquí tenemos un. Aquí. Sí. No hay máximo. Este es un punto de inflexión. A ver, analicemos las tangentes. Hagamos. Al otro lado. Otro tangente. Fíjense, en ambos casos, pendiente creciente, pendiente creciente, pendiente positivo. Entonces acá, mayor que 0. Acá también la derivada estable. Entonces acá, fíjense otra cosa, que aquí aparece una cosa nueva. En un punto crítico, además de encontrarse los extremos, sean máximos o mínimos, también se pueden encontrar puntos de inflexión. Acá tenemos sin extremo, no hay extremo. Así funciona entonces el criterio de la primera derivada. A ver, ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Rápidamente. Hallar los extremos. Hallar los extremos relativos o locales. Usando
el criterio de la primera derivada. De las siguientes funciones. A ver, 1. Vamos a empezar con una función sencilla. A ver. X cubo menos 3x cuadrado menos 9. Ok, fíjense, tengo esa función, una función cúbica. Hallar los extremos. Quiero saber yo qué tipo de extremos tiene esta función. A ver, entonces lo primero que tenemos que hacer es sus puntos críticos. Para eso, derivamos. Entonces, a ver, acá que tengo 3x cuadrado menos 6x menos 9. Luego, ¿qué hacemos? Igualamos a 0. Y resolvemos esta ecuación. A ver. Vamos a hacer de otra forma, un cachito. Esta es la primera derivada, ¿verdad? El siguiente paso es la derivada igual a 0. También lo podemos hacer de la otra forma, pero lo voy a hacer en estos primeros ejemplos de esta forma. Entonces aquí yo tengo 3x cuadrado 6x menos 9 igual a 0. Y resolvemos esta ecuación. Acá, fíjense acá, podemos dividir entre 3. Fíjense, los coeficientes son múltiplos de 3. Entonces, x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Tengo esta ecuación de segundo grado que podemos resolver directamente. X menos x menos por menos más. Dos números. ¿Cómo es esto? ¿Funciona o no funciona? ¿Cómo es esto? Dos números que sumados me den, ¿cómo es? A ver, ¿cuáles serían esos dos números? 3 y 1, ¿verdad? Sumados me dé menos 2 y multiplicados me dé 3. Así es. Entonces aquí yo tengo x igual a 3 y aquí tengo x igual a 1. Y aquí lo que tengo son entonces los puntos críticos. Tengo dos puntos críticos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a operativizar esto? A ver, estos puntos críticos voy a ubicarlos en una recta real. Acá. Ya. Tenemos dos puntos críticos. Aquí está menos 1 y aquí está 3. A ver, ahora qué hacemos. Vamos a trabajar con el color verde. Para determinar el tipo de extremo que existe en estos puntos críticos,
lo que tenemos que hacer es determinar los signos de las derivadas a ambos lados, ¿verdad? Así es como funciona este criterio. Es decir, yo me doy un valor a este lado, menos 2, y me doy un valor que sea, ¿cuánto? 0, y aquí me doy otro valor, 4. Entonces, fíjense, me he dado valores a ambos lados de los puntos críticos. Entonces, evaluamos la derivada en esos puntos, en esos valores de prueba que nos hemos dado. Esta es la derivada. Evaluamos esa derivada en este punto. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? 3 menos 2 al cuadrado menos 6 menos 2 menos 9. A ver, ayúdenme a calcular esos valores. Voy a hacer lo mismo con la otra derivada, 0. ¿Y esto cuánto va a ser? Directamente 0. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuál es? Menos 9, ¿verdad? Aquí ya tengo, fíjense. Menos 9. Negativo. Aquí tengo negativo. Ok. El otro, ¿cuál es? 4. 15. ¿Cuál es 15? El primero en menos 2. El primero. Ya, muy bien, muchas gracias. 15, fíjense, positivo. A ver, el último, ayúdame a calcular. Derivada en 4. Esto es 3, 4 al cuadrado, menos 6, 4, menos... ¿Cuánto es esto? Tendría que ser positivo, a ver, no sé. Igual 15. 15, ok, muchas gracias. A ver, aquí vamos. Ya, tenemos acá. Acá, en menos 2, fíjense, la pendiente es positiva. Es así. ¿Verdad? Positivo. Acá en 0 es negativo. Así. Negativo. En 4 es positivo. Entonces, aquí el gráfico ya nos ayuda, ¿verdad? Fíjense, aquí está cambiando. Este es positivo. Este es negativo. Pendiente negativa. Pendiente positivo. Acá. Alrededor de menos 1 está cambiando de positivo a negativo máximo. En 3 está cambiando de negativo a positivo, hay mínimo. Entonces, respuesta. En menos 1 tenemos un máximo. Y en 3 tenemos un mínimo. A ver, entonces, voy a hacer. Entonces, 1 con... Ahí está. Entonces, en x igual a menos 1, f tiene un máximo.
¿Y cuánto será ese valor máximo? ¿Cuánto es ese valor máximo? ¿Cómo calculamos eso? ¿Quién me dice? ¿Cuánto será aquí el máximo? ¿Cuánto será el valor de la cresta? ¿Cómo calculamos? Simplemente calculamos la función original, evaluamos en ese punto para calcular su y correspondiente. ¿Dónde está la función original? Acá. Se emplacen menos 1 en la función original y me dicen su valor. Mientras tanto, vamos al caso 2. Bueno, no es caso 1. El otro punto. En x igual a 3. F tiene un mínimo. Mínimo. Sí. La misma pregunta. ¿Cuánto será ese valor mínimo? F, función original, evaluamos en 3. ¿Alguien ha calculado estos valores? A ver, por favor, una ayuda. Seis, ¿Ah? 6. No les entiendo. 6 el valor de la Y en la 1. 6, ok. Y en el mínimo, a ver, voy a graficar esta situación. X. Aquí tengo menos 1, 1, 2, 3. Ahí están los dos puntos críticos, ¿verdad? En menos 1, la función vale ¿cuánto? 6, dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá. Ahí está. El máximo. ¿En 3 cuánto vale? ¿Cuánto vale? Inge, ¿podrías subir, por favor? Es que no vi bien la función. Esta es la función original. 3 al cubo, 27. Menos 27. Inge, entonces el 1 tendría que ser 5. 5. ¿Ya? Sí, Y el otro, menos 27. Entonces, a ver. Este es 5, me dice, ¿no? Y esto, si no me equivoco, 27. ¿Está bien? Ya. A ver, voy a reordenar mi escala. Entonces, vamos a hacer ojímetro. Más o menos por acá. Estas del 5 y el menos 27 por acá, más o menos. Entonces, otro colorcito. ¿Cómo es la gráfica? Espero que este pulso funcione. Esa es la gráfica. Aquí está el máximo. Aquí está el mínimo, máximo. Este valor máximo vale 5 y este vale menos 27. Y este vale 5. Y esta es la gráfica de la función. Vamos a reducir
función f de x al cubo 3x cuadrado. Ok, ahí está. Así es como funciona el primer criterio. A ver, el tiempo ya ha transcurrido. Ya tienen ustedes una idea clara, creo, de cómo funciona este criterio. Por ahora vamos a terminar acá. La siguiente clase vamos a hacer otros ejercicios con este criterio y vamos a ver el siguiente criterio, que es el criterio de la segunda derivada. Y con eso terminamos máximos y mínimos. El día de mañana voy a cargar el video de la segunda parte de máximos y mínimos. Mañana es sábado. El domingo, aplicaciones de máximos y mínimos. Y el lunes empezamos con integral.